nuestros activadores, iniciadores de discusión son el padre Enrique Ciro Bianchi, ¿no? Enrique Ciro Bianchi, cariñosamente llamado Quique. Nacido en Rosario, sacerdote de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, Argentina. Estudió teología con especialización en teología dogmática en la Facultad de Teología de la UCA de Buenos Aires. Es miembro de la SAT, de la Sociedad Argentina de Teología. Participa en diversos grupos de investigación teológica. Es profesor en el Seminario La Encarnación en Resistencia, en el Chaco, y en la Facultad de Teología de la UCA. Ha publicado diversos estudios teológicos sobre el modo que toma la vida cristiana en los ambientes populares de América Latina. Tiene un libro del 2016, segunda edición, Pobres en este mundo, ricos en la fe de los pobres de América Latina, según Rafael Tello. Rafael Tello, como todos deben saber, es uno de los fundadores, ¿no?, de la teología del pueblo, una referencia muy importante para la teología del pueblo. Y otro libro también de 2014, El sueño de Francisco, La Evangelii Gaudium. Con mucha alegría cogemos el padre Enrique Ciro Bianchi. Después presento, cuando le dé la palabra, presento a nuestro segundo iniciador, Hoffman Ospino. Bueno, gracias por tan cálida presentación. Gracias por la invitación, ¿no? Agradecer de corazón. Yo veo acá en esta sala hay mucha gente que hizo mucho por la teología y que ha leído muchísimo más que yo. Yo no me siento, sinceramente, un teólogo profesional. Me queda grande el título, pero bueno, me gusta poder estar así acá. Yo diría, para definirme, soy un cura común que tengo una intuición que ha marcado mi vida, que es que en los pobres hay un núcleo del Evangelio, que Dios salva, o si se quiere así, Dios mira, para mirar la humanidad, ve a Cristo y Cristo unido a los pobres y desde los pobres a todos. Y yo creo existencialmente en eso y desde ahí intento configurar mi ministerio sacerdotal y por una cuestión de vocación intelectual también el trabajo teológico, ¿no? En esta intuición, en este camino de la vida, me encontré con el pensamiento, la propuesta del padre Rafael Tello, como decía María Clara, que por ahí muchos lo conocerán. Se puede decir también que no es tan conocido, es como dicen en Buenos Aires de Borges, más admirado que leído. Más admirado que leído. Bueno, tuve la gracia de conocerlo el último tiempo de su vida. Él vivió los últimos 20 años de su vida en ostracismo, ahora voy a decir algo de eso, ¿no? Pero bueno, él elaboró toda una explicación teológica del cristianismo tal como se vive en América Latina. Y él pensó acciones pastorales para fortalecerlo y hacerlo más presente en la vida del pueblo. Es lo que él llamó la pastoral popular. Ya que estamos hablando de método pastoral, me parecía que entraba ahí a hablar un poco de eso, ¿no? Es una pastoral que busca acompañar lo que Dios viene haciendo en estos 5 siglos de historia entre los más pobres de América Latina. Para Tello, en Latinoamérica se da un modo de vivir el cristianismo que es una originalidad en la historia de la Iglesia. Y esta es una idea clave. Hay una originalidad en América Latina, entonces el pensamiento también va a tener que ser original. Él con su reflexión busca explicar teológicamente esto. Y lo hace no por un afán meramente descriptivo, sino para encontrar caminos evangelizadores que potencien ese cristianismo del pueblo. Es imposible que yo en 20 minutos les presente los puntos principales de esta pastoral popular. Lo que se me pide es un disparador y lo voy a intentar a partir de presentar un poco algunas coordenadas para acceder a su propuesta. Voy a intentar presentar 3 puntos. En el primero, un punto muy importante para evitar los equívocos y para acceder al pensamiento de Tello, explicaré un poco el contexto de sus escritos, marcado por su intencionalidad pastoral y por su ostracismo. En el segundo punto diré algunas cosas de su método y por último hablaré un poco sobre una idea que está en la base de su planteo, que es la gracia supone la cultura. Entonces a partir de eso él hace muchas explicaciones, ¿no? Por tanto la cultura diversifica el modo de vivir la vida cristiana y de aquí se concluye que el cristianismo tiene tantos rostros como culturas en los que se encarnó.
En América Latina el cristianismo encontró un rostro original. Voy a intentar presentar esos 3 puntos. El primer punto, una teología intrínsecamente pastoral, hablando del contexto. ¿No? La teología de Tello no se apoya solo en los papeles. Lo que escribía no lo pensaba para los ámbitos académicos. Él, por problemas que tuvo con su arzobispo, renunció a su cargo de profesor en la Facultad de Teología de Buenos Aires en 1979. Y desde 1984 hasta el 2002, año de su muerte, se reunía semanalmente con un grupo muy reducido de sacerdotes amigos que dedicaban su vida al servicio pastoral entre los más pobres. En ese pequeño ámbito de reflexión, que él la llamaba la escuelita, fue tomando forma su teología de la pastoral popular. Para esa reunión semanal, Tello preparaba apuntes y los explicaba. Además, el encuentro se grababa. Luego, durante la semana, se lo desgrababa a mano y se repartía la desgrabación fotocopiada en el próximo encuentro. También hay que decir que él en ese entonces ponía un especial interés en que ese material no circule fuera de ese ámbito. Lo que hoy conocemos como la producción teológica de Tello es la edición post-mortem de esos apuntes y desgrabaciones. Él murió en el 2002 y todo el grupo cercano a él, en un proceso de discernimiento que llevó unos 5 o 6 años, empezamos desde ahí a editar y de qué forma. Ya van 8 libros editados. Para leer sus escritos es fundamental tener en cuenta este origen, ¿no? Si todo texto hay que entenderlo en su contexto, hay que tener en cuenta este contexto tan original en este caso. Por eso una lectura meramente científica de su obra va a ser siempre incompleta. Sus escritos se entenderán más cabalmente en la medida en que se intente practicar la pastoral popular que propone. Eso es un primer punto. Un par de cuestiones metodológicas. Primero, la mirada histórico-cultural. No digamos algo muy breve acerca de este método. Debemos tener presente que en la línea de lo que después se conocería como teología del pueblo, él privilegia el análisis histórico-cultural. Siempre ve al ser humano como parte del pueblo, de un pueblo. Él sería como el pueblo sería para Tello una especie de prolongación del ser humano. Esto tiene su raíz en la idea de que la persona es un ser social por naturaleza. No existe un ser humano que viva absolutamente aislado. Tello lo citaba Aristóteles en un texto donde decía que un ser absolutamente aislado sería o un dios o una bestia. Más que un hombre o menos que un hombre, pero nunca un hombre. El ser humano necesita una comunidad para vivir. Aquí es donde entra para Tello la noción de pueblo. Pueblo sería la comunidad suficiente para el desarrollo de la vida. Hay otras comunidades como la familia, pero la comunidad suficiente para el desarrollo de una vida es pueblo. Y Dios, para salvar, tiene en cuenta esta dimensión relacional de su criatura. Francisco lo dice en una linda formulación en el Evangelii Gaudium 113, cuando dice: Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. Dios quiere salvar a todos, y para hacerlo ve a cada uno como parte del pueblo. Cada pueblo en su devenir histórico va encontrando un modo de pararse ante la vida. Todo lo que constituye el estilo de vida de un pueblo es lo que se conoce como cultura. Sabrán todos, acá esta categoría entró en la teología, sobre todo en el Concilio Vaticano II, y fue muy usada en la Argentina. No quiero detenerme mucho, pero se podría decir mucho sobre la mirada latinoamericana del concepto de cultura distinto a la mirada europea y cómo esa es la que llega a Francisco, ¿no? El padre Scanoni nos ha enseñado bien sobre eso, lo tengo nota al pie acá. Bueno, otra cosa de su metodología. Él privilegia el análisis aristotélico-tomista. Como acceso a la realidad, él prefiere el método escolástico. Es consciente de la diferencia con los planteos metodológicos modernos, pero él considera que a través de este tipo de análisis se logran captar los aspectos más profundos de la realidad. Por ejemplo, en uno de los escritos, tengo 2 citas sobre esto, porque como sé que es algo que nos choca a nuestra sensibilidad moderna, me parece que viene bien como lo explicaba él. En uno de sus escritos, antes de presentar la noción de pueblo, aclara el tipo de análisis que utiliza del siguiente modo. Dice: se sigue el análisis aristotélico-tomista, que parece también tener presente Gaudium et Spes, pero no como una construcción a priorística de la razón razonante, sino como una elaboración racional de datos extraídos de la realidad, que permite captar más profundamente
y en sus rasgos esenciales la realidad de los hechos, conscientes asimismo que es un método muy diferente de otros más modernos, pero no más profundos ni verdaderos, propios de visiones históricas, sociológicas, economicistas u otras llamadas en general positivas, paréntesis, que a menudo son positivistas. Él no desprecia el valor de los estudios sociológicos modernos, pero sostiene muchas veces que estos no logran captar al pueblo en su total profundidad. Por ejemplo, otra cita dice: nuestro pueblo tiene una duración de siglos y es necesario comprenderlo en su vida secular y también en el sentido de su andar. Por eso no basta un método meramente descriptivo o sociológico que lo capte en su momento actual. No parecen poder bastar tampoco los métodos creados en el extranjero, ni los que toman como parámetro el, entre comillas, desarrollo moderno, por las razones que después se aportarán. Es necesario emplear otros métodos, y muy brevemente ya se ha dicho algo en otra parte. Básicamente son modos por simpatía, entre comillas, y una cita de Puebla, y otros históricos. Esto que acá pone como el conocimiento por simpatía lo desarrolla bastante él con otro nombre, el conocimiento por connaturalidad afectiva. Es muy importante eso en su pensamiento. En eso sigue a Santo Tomás, cuando explica el conocimiento afectivo como el conocimiento propio de la sabiduría. Por eso, sin dejar de reconocer que algo aportan los métodos más científicos para conocer al pueblo, él insiste en que el camino principal para conocer la cultura popular es la connaturalidad afectiva, o sea, amar al pueblo y compartir su vida. Un tercer punto, esta idea de que la cultura diversifica la vida cristiana. Asentadas estas nociones básicas, podemos decir que el planteo de Tello sobre la existencia de un cristianismo original de América Latina se apoya en su explicación sobre la diversificación de la vida cristiana por la cultura. En línea con la enseñanza clásica, Tello considera la vida cristiana a partir del ejercicio de las virtudes teologales. Estas son un don divino, pero que también tienen un componente humano. La actividad de la fe, la esperanza o de la caridad está movida por la gracia divina, que ayuda al ser humano a desarrollar esa acción, a desarrollar una acción que lo hace alcanzar cierta comunión con Dios. Siempre va a haber un modo humano de vivir las virtudes teologales. Una cita de Tello. Dice: la Iglesia es depositaria de la fe tal como ha sido revelada por Dios en Jesucristo, pero la fe se apoya en un sujeto natural, es también un acto humano. Por ello, en la fe, que es revelada y sobrenatural, habrá también un modo humano de vivir y practicar esa fe. Sin ese modo humano, que puede ser muy variado, la fe no puede existir. La fe no existe si no es en un sujeto determinado que tiene su cultura propia. La Iglesia Católica Latina vive y practica su fe revelada con su propio modo humano cultural. Y esa misma fe revelada la Iglesia Oriental la vive con otro modo cultural. También la Iglesia primitiva tuvo su propio modo humano, distinto del de la Iglesia actual. Y termina esta cita diciendo: el pueblo latinoamericano recibió y tiene la fe revelada, verdadera, pero asumida en su propio modo humano cultural. Como trasfondo de esto está la idea de que, ya que la naturaleza humana siempre está encarnada en un sujeto de carne y hueso que vive en una cultura concreta, así como se dice que la gracia supone la naturaleza, podemos decir que la gracia supone la cultura. En cada medio histórico el Evangelio florece de diversas maneras. Dios da la gracia para salvar, y esa gracia se acomoda a la cultura de ese pueblo. Como seguramente sabrán, esta idea de que la gracia supone la cultura es asumida por Francisco en Evangelii Gaudium en este mismo sentido. Él, desde una perspectiva más universal y para favorecer, como él dice en Evangelii Gaudium, una saludable descentralización de la Iglesia, él fundamenta teológicamente la posibilidad de un cristianismo pluricultural en Evangelii Gaudium y reclama enfáticamente esto que leo de Evangelii Gaudium 118. No podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, al expresar su fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia, porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la expresión de una cultura. Asentada esta idea de que el cristianismo tiene tantos rostros como culturas en los que se encarnó, podemos decir que en América Latina encontró el cristianismo un nuevo rostro.
El Evangelio encontró aquí una nueva expresión cultural, que es lo que Tello va a llamar en todos sus escritos el cristianismo popular latinoamericano. Él le daba mucha importancia al reconocimiento que hacía el magisterio de que en la cultura popular latinoamericana se encarnó el Evangelio. Paréntesis, hoy cuando escuchaba este tema sobre el uso del magisterio, me hacía pensar mucho en el uso original que hace Tello, porque lo sigue mucho, pero lo reinterpreta permanentemente, y él se apoyaba mucho, y ahora voy a citar una cita de Pueblo, una cita de Juan Pablo II, como que él veía que ahí había un reconocimiento en serio de lo que vivía la gente, pero después lo interpretaba de una manera totalmente original, que no es como se interpretaba en quienes esgrimían el magisterio. Pero bueno, una cita cortita de Puebla. La religión del pueblo latinoamericano, en su forma cultural más característica, es expresión de la fe católica. Es un catolicismo popular. La fe de la Iglesia ha sellado el alma de América Latina, marcando su identidad histórica esencial y constituyéndose en la matriz cultural del continente. El Evangelio encarnado en nuestros pueblos los congrega en una originalidad histórico-cultural que llamamos América Latina. Citas como esta pueden ser un ejemplo del uso del magisterio de Tello, porque él no la usa como se ve en otros lados, ¿no? La usa como un reconocimiento de algo original, pero él está dispuesto a pensar absolutamente en la originalidad. O por ejemplo, él citaba lo que decía Juan Pablo II cuando inauguró Santo Domingo, cuando Juan Pablo II dice: en los pueblos de América Latina Dios se ha escogido un nuevo pueblo. Para afirmar que en América Latina nació un cristianismo de rostro propio, Tello, además de apoyarse en el magisterio, realiza una lectura teológica de la historia de la primera evangelización. Él, a partir de datos históricos, explica que si bien lo que conocemos hoy como cultura popular se fue gestando durante 5 siglos, su punto de origen debe situarse en el choque que se dio en el siglo XVI entre la cultura indígena y la europea. La llegada de los europeos y su sed de oro a estas tierras cambió violentamente el escenario en el que vivían los indios. En pocos años vieron destruido su universo simbólico y debieron forjarse un nuevo modo de pararse ante la vida. Por otra parte, junto con los conquistadores también vinieron misioneros con sed de almas que trajeron el mensaje de Cristo. En esa situación de desolación y de dominación, el mundo indígena entró en una gran crisis cultural. Se vieron obligados a reconstruir su estilo de vida y lo hicieron asumiendo las respuestas cristianas ante las grandes cuestiones de la existencia humana. Estos indígenas en crisis no asumieron la cultura del dominador, pero sí los elementos esenciales de la nueva fe. Por ejemplo, la Virgen, por ejemplo, el bautismo. Esto constituyó un nuevo pueblo, con una nueva cultura, al que se le fueron agregando durante 5 siglos los pobres de cada tiempo: mestizos, negros, españoles pobres, gauchos, inmigrantes, etc. Creo, junto con Tello, ¿no?, que si hoy nos acercamos amorosamente a nuestro pueblo, desde un comprometido conocimiento afectivo, podemos ver que esta actitud básicamente cristiana ante la vida de aquellos primeros indios y mestizos dominados sigue viva especialmente entre los más pobres de América Latina. Además, podemos afirmar que en estos 5 siglos el Espíritu ha elegido ese camino para atraer a la comunión con Dios a millones de sus preferidos. Digamos también que este nuevo rostro del cristianismo se expresa en la rica religiosidad popular de nuestro pueblo, pero la excede por mucho. Esto es muy importante en el pensamiento de Tello. A él no le gustaban las valoraciones de la religiosidad popular que se quedaban en eso. La religiosidad popular es como la punta de un iceberg, ¿no? Yo acá lo digo, la religiosidad popular es como la punta del gran iceberg, que es la vida cristiana popular. Es una cuestión de actitud cristiana ante la vida, más que religiosidad popular. El núcleo de esa cultura popular está, según Tello, en 2 rasgos esenciales. Primero, un deseo de reconocimiento de la dignidad de todo hombre. Y segundo, una actitud existencial, que yo le diría este nombre sacramental, ¿no?, que reconoce la presencia de Dios en la vida diaria y el destino eterno de la misma. Una cosita de conclusión, algo sobre el lugar de la teología en esta pastoral popular que él propone. En realidad, el núcleo de la pastoral popular la hace el pueblo al expresar y transmitir su fe según sus modos propios. Pero esto no se hace independientemente de la Iglesia. Es ella quien fue enviada por Cristo a evangelizar. Para explicar mejor esto, Tello profundiza aún más
y sostiene que en el modo en que el pueblo transmite su fe subyacen tres momentos de fuerza que por practicidad llamaremos fuerzas nomás. Una fuerza central y principal, la que decía recién, el pueblo evangeliza al pueblo. Es la vivencia misma de los valores evangélicos en la cultura popular que hace que estos se difundan y se transmitan entre los miembros del pueblo. Una segunda fuerza sería la iglesia evangeliza al pueblo. Esta cronológicamente es la primera y se da en la acción de la evangelizadora de la iglesia. Y por último hay una tercera fuerza, en que es la iglesia ayuda al pueblo en la obra de la evangelización. Es la iglesia ayuda al pueblo. Serían las acciones pastorales de la iglesia en la que acompaña y alimenta las formas de evangelización propias del pueblo. En esta tercera fuerza, en la que la iglesia busca entender los caminos por donde anda la fe del pueblo, la teología tiene mucho por hacer. Le toca, para empezar, intentar poner en palabras teológicas esos caminos para que la iglesia los reconozca, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, pienso ahora que estoy escuchando acá las problemáticas de los latinos en Estados Unidos, no es lo mismo pensar que hay un único modo de vivir el cristianismo que el cristianismo europeo y que los pobres hacen lo que pueden, a pensar que lo que vemos en lo que hacen los pobres es la punta de un gran iceberg que es de su cristianismo popular, que es de algún modo constitutivo de su vida cristiana, ¿no? Creo que la teología tiene mucho para aportar en esto, en esta búsqueda, partiendo de esta idea de que a mí me interpela también, de que en la práctica grandes mayorías de latinoamericanos en estos 5 siglos se unieron a Dios por este camino. Activador de esta sesión, que es el profesor Hoffman Ospino. Nació en Colombia, donde estudió filosofía. Enseñó filosofía y religión en varios niveles académicos y trabajó para la Confederación Nacional de Educación Católica de Colombia. Tiene, ¿no?, un máster en teología con concentración en historia de la iglesia y un doctorado en teología y educación en Boston College. La investigación del doctor Ospino se concentra en el diálogo entre teología y cultura y el impacto de este intercambio sobre la educación teológica católica, la catequesis y el ministerio. Ha dado muchas conferencias nacional e internacionalmente en estas áreas. Con su esposa Guadalupe, el doctor Ospino está activamente envolvido en el ministerio hispánico en Boston. Vamos a escucharlo entonces al doctor Ospino. Gracias, María Clara. Gracias, Peter, también por la organización y a todos los que han sido parte de esta reunión, y gracias, Enrique, también por tu ponencia. En gran parte, la perspectiva que yo traigo a esta conversación se enfoca directamente en la realidad católica estadounidense, con particular atención a los latinos allí, y la manera como veo, a la luz del trabajo que varios teólogos estamos haciendo allí en los Estados Unidos desde la perspectiva de teología práctica, incluyendo a Alan Figueroa de Claudia, Nancy, cómo estamos trabajando con las distintas comunidades latinas en los Estados Unidos. Los métodos pastorales y de formación teológica nacen, evolucionan y se fortalecen a la luz de las realidades actuales y urgentes del pueblo de Dios, en los contextos sociohistóricos y culturales en los que este pueblo vive. Esta reflexión parte de la realidad particular de los católicos en los Estados Unidos. Hay aproximadamente 80 millones de católicos en los Estados Unidos, nada más para tener una referencia. Y desde una perspectiva latina en este país, aproximadamente 35 millones de todos los católicos en los Estados Unidos somos latinos, ¿no? 35 millones. Es importante, antes de proceder con los métodos pastorales, entender un poco la realidad de la presencia hispana en los Estados Unidos, especialmente para quienes no han vivido allí
o para quienes no la conocen muy de lleno, pero solamente para darles a ustedes una idea, en los años 50, ¿no? Hace 60 años más o menos, medio siglo, aproximadamente el 7% de toda la población católica en el país era latina. Se han utilizado otros nombres como hispana, latinx, cubanoamericano, mexicoamericano, etcétera, etcétera. Hoy en día, el 43%, de 43 a 45% de todos los católicos en el país son latinos. Cerca del 60% de todos los latinos en los Estados Unidos menores de 18 años son latinos o hispanos. Primer punto. Básicamente estamos siendo testigos del proceso más radical de transformación cultural, lingüístico e incluso religioso del catolicismo en los Estados Unidos desde el siglo XIX, desde comienzos del siglo XIX. Es una hispanización del catolicismo. Y con este proceso de hispanización o latinización del catolicismo estadounidense, también somos testigos básicamente del gran sueño de Bolívar, una sola América. Quizás la cual fue inventada o fue envisionado o la visión venía de líderes políticos norteamericanos que querían una América de norte hacia el sur, pero muy pocos se imaginaron que iba a venir de sur a norte, especialmente a través de cultura, lenguaje y religión. Es algo fascinante. Y ese catolicismo, esa transformación del catolicismo latino, del catolicismo norteamericano, que hasta hace poco era ante todo euroamericano, muy irlandés, muy italiano, alemán, hoy en día está siendo profundamente transformado por esas raíces latinoamericanas, ¿no? Y al mismo tiempo la manera como van evolucionando dentro del contexto estadounidense. Y lo segundo que quiero decir con relación a esta reseña del catolicismo estadounidense latino es el hecho de que, a pesar de que cerca de 20 millones de latinos, de latinoamericanos, hoy en día vivimos en los Estados Unidos, dos terceras partes de los latinos son nacidos y criados allí en este país. Estas personas en este momento están fraguando una nueva experiencia católica que ni es latinoamericana o caribeña en su profundidad, en su esencia, pero tampoco es profundamente o exclusivamente euroamericana, pero tiene elementos de los dos. Es un mestizaje eclesial, es un mestizaje religioso y al mismo tiempo es un mestizaje que, como diría Orlando Spin, de dos formas de catolicismo que se han encontrado, no sin tensión, pero hoy en día se unen unas a otras, dando un crecimiento a una nueva forma de iglesia. Por consiguiente, en medio de ese contexto de mestizaje eclesial, pastoral, sociológico, demográfico, cultural, lingüístico, religioso, nos preguntamos cómo estamos leyendo esta realidad en el contexto de los Estados Unidos. A nivel pastoral, quizás el método que prevalece y más ha definido el pensamiento teológico pastoral latino-estadounidense es el método ver, juzgar y actuar. Es un método que continúa siendo parte de esto. Este método ciertamente no necesita ser introducido o explicado, ¿no?, en un contexto académico y teológico como en el que nos encontramos. Sin embargo, quiero decir algo muy sencillo. Al mirar de cerca el trabajo de reflexión teológico-pastoral latina en los Estados Unidos, hemos de decir que frecuentemente ver, juzgar y actuar es precedido por una reflexión antropológica, ser, y situado a la luz del espacio y circunstancias que definen su implementación, en ese sentido, contexto, y la manera como se actualiza en la realidad, en lo cotidiano, en la vida diaria. Y esa actualización, por lo general, es en conjunto. Así,
que nos encontramos con un método teológico pastoral en el contexto estadounidense, con raíces latinas, caribeñas, afroamericanas, indígenas, e incluso prestando elementos de la cultura norteamericana anglosajona, que es ser, ver, juzgar, actuar en un contexto y en conjunto. Y ese modelo, como metodología, desafía la manera como la reflexión pastoral de la comunidad cristiana avanza al menos de dos maneras. Por un lado, este ser, ver, juzgar, actuar en contexto y en conjunto pone al centro voces que hasta ahora habían sido silenciadas o que habían sido consideradas inexistentes o irrelevantes, o voces que no tenían plataforma para expresarse más allá de la inmediatez, podemos añadir periférica, en la que existían. Por otro lado, esta metodología juzga el status quo, ya sea iglesia, ya sea mundo de la academia, ya sea organizaciones educativas, y sus privilegios, sus instituciones y estructuras, ya sea nombrando cualquier injusticia de la que sean parte y llamándolas a la conversión, o como diría el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, a la conversión pastoral, ciertamente retomando el magisterio latinoamericano. Una segunda metodología que podemos resaltar en el contexto pastoral norteamericano-estadounidense es lo que pudiéramos llamar una metodología intercultural y o pluricultural. Cuando se habla, y de hecho me encantaba cuando Enrique estaba hablando un poco del valor de las culturas, ¿no? Es muy, en América Latina, ¿no? Cuando se hace teología, con frecuencia se habla de una teología latinoamericana, pero cuando uno va más de cerca es posible identificar rasgos de una teología argentina, rasgos de una teología venezolana, rasgos de una teología mexicana, rasgos de una teología centroamericana, colombiana, etcétera, etcétera, caribeña. Lo interesante en los Estados Unidos es que nos encontramos con un crisol eclesial, en donde todas estas perspectivas coinciden, añadiéndole la experiencia latina de los nacidos allí en los Estados Unidos. Y en gran parte, una de las labores de los teólogos pastorales y de los agentes pastorales allí es mediar esas distintas pluralidades. Encontramos este carácter multicultural, pluricultural de la realidad norteamericana que exige ser entendido a la luz tanto de su origen, es decir, hay que entender la experiencia mexicana como experiencia mexicana, pero una vez que llega al contexto de los Estados Unidos, entonces cómo esa experiencia crece e incluso se transforma en el contexto norteamericano, dando vida nuevamente a una experiencia eclesial más actualizada. Y esas realidades pluriculturales no se pueden entender simplemente con metodologías tradicionales, ¿no? O con las ciencias tradicionales que a veces hemos utilizado en la teología, como la filosofía, la historia u otras ciencias auxiliares que hemos utilizado, pero necesitamos también ciencias del conocimiento tales como la antropología, la sociología, la psicología, los estudios culturales y muchas otras áreas, las ciencias políticas, que hoy en día nos están permitiendo mover el discurso religioso hacia una perspectiva de interdisciplinariedad. Y esto es importante porque en unos minutos voy a hablar sobre formación teológica, y algo que caracteriza en este momento la formación teológica católica, y protestante en los Estados Unidos religiosa, es precisamente este sentido de interdisciplinariedad. Muy raro hoy en día encontrar en los Estados Unidos un programa doctoral en teología que no esté combinado ya sea con sociología, o con educación, o con psicología, o con otra área del conocimiento.
Y de hecho las universidades contratan a sus teólogos hoy en día precisamente a la luz de su habilidad y capacidad de diversidad metodológica. Tercero, esto hace que los teólogos, por consiguiente, el papel del teólogo dentro de la comunidad y dentro de la comunidad eclesial, comunidad de fe, dentro de la academia y dentro de la sociedad, que serían los tres públicos que el teólogo católico David Tracy ha mencionado, con los cuales constantemente tenemos relación: la iglesia, comunidad de fe, la academia y la sociedad. El teólogo pastoral, el teólogo práctico, se convierte lo que en inglés llamaríamos cultural broker o mediador cultural. Y esto exige una nueva manera de hacer teología, de pensar la teología, de escribir la teología y hacerla accesible a los distintos públicos, ¿no? Que los cuales no se excluyen mutuamente, pero el teólogo práctico no puede prescindir de uno o del otro o del tercero. Y esto es fascinante porque exige nuevamente una nueva manera de ver. Y brevemente, una tercera metodología que quisiera simplemente resaltar es lo que uno de los fenómenos que ya se está comenzando a ver más formalmente en la América Latina, pero Europa lo vio en toda su intensidad durante el siglo XX. Estados Unidos lo ha comenzado a vivir especialmente desde los años 60, 70, y es el proceso acelerado de secularización, de secularización de la sociedad. Y en medio de ese proceso de secularización, la pérdida de autoridad e incluso de voz de las instituciones religiosas, incluyendo a la Iglesia Católica. Sin embargo, la ironía es que muchas personas que han dejado la institución se mantienen tanto cultural como religiosamente católicos. Mantienen practicando la fe, y de hecho en el comentario que hacía esta mañana mencionaba uno de estos elementos. Así que nos encontramos muchas de esas personas, toda una comunidad en una periferia, y es una periferia que yo llamaría limbo pastoral. Es un limbo pastoral en este momento, en donde se exige una serie de habilidades, tanto metodológicas como pedagógicas, pastorales e incluso de carácter conceptual, para entender esta realidad y concebir la posibilidad de ser iglesia sin iglesia. Es algo que realmente no hemos pensado, ¿no? La posibilidad de ser iglesia sin iglesia, al menos como tradicionalmente lo definimos. No es una negación de la necesidad de la iglesia como cuerpo de Cristo, pero es una invitación a repensar la manera como la iglesia se hace presente en la historia y en el mundo. A nivel de formación teológica pastoral, y con esto concluyo, me voy a enfocar, Enrique se ha enfocado en la manera como el pueblo de Dios comparte su fe. Yo quiero enfocarme en la manera como, de una manera más formal, especialmente en la manera como formamos líderes pastorales, teólogos, teólogas, en nuestras instituciones, nos ayudan a formar esta nueva generación de líderes que están pensando la teología con el pueblo. Algunas características de la educación teológica y pastoral en el contexto estadounidense. 1. Los Estados Unidos tienen una población católica bastante educada en el mundo euroamericano. 55% de los católicos de raza blanca, de habla inglesa euroamericanos, tienen un título universitario. Esto es una de las poblaciones católicas más educadas del mundo entero. Esto ha facilitado que muchos de ellos hagan una transición cuasi natural al estudio de formación teológica y pastoral en los Estados Unidos. 2. Existe una abundancia enorme de programas de formación teológica y ministerial a nivel superior. Más de 100 seminarios católicos, sin contar casas de religiosos y religiosas, casas de formación. Más de 260 universidades católicas,
docenas de ellas con programas de maestría y doctorado en teología pastoral, sin contar las otras ramas de la teología. El auge del ministerio eclesial laical como ministerio, el auge del ministerio eclesial laical como ministerio formal. Esto no es una manera de bautizar el apostolado laico, sino que es reconocido por la Iglesia como una forma auténtica de practicar y vivir el ministerio, ¿no? El ministerio del bautizado. Y es una vocación con su debida autorización. Ministerios eclesiales laicos autorizados canónicamente para servir en nombre de la Iglesia, al igual que lo hacen los sacerdotes, al igual que lo hacen los consagrados, ciertamente dentro de su vocación particular. Más de 50.000 personas se identifican como ministros eclesiales laicos hoy en día, la mayoría de ellos euroamericanos, que conecta con el asunto eclesial que estaba diciendo, y la mayoría con títulos universitarios. Actualmente, cerca de 30.000 personas se preparan para este ministerio. La mayoría de ellos, de hecho cerca de la mitad de ellos, en programas de maestría. Y cuarto, aunque muchos varones se siguen formando pastoral y teológicamente para la formación sacerdotal, y la mayoría lo están haciendo en seminarios, hoy en día en los Estados Unidos, la mayoría de estudiantes de teología son laicos, y la mayoría de esos laicos, mujeres. Algo bien interesante, porque en este momento nos encontramos en los Estados Unidos viendo una transición del cuerpo, el corpus de teólogos y teólogas, haciendo un estilo de preguntas que no son las preguntas del sacerdote, no son las preguntas del religioso o la religiosa, no son las preguntas exclusivamente del soltero, etcétera, etcétera. Son preguntas que vienen del mundo laico, personas altamente educadas. 3 fortalezas rápidamente, fortalezas de ese sistema de formación. 1, es una de las fuerzas pastorales más educadas en el mundo católico a nivel global. 2, esto que vemos en los Estados Unidos, también lo vemos en ciertas partes de Europa, es un experimento clave a nivel de formación laical. Vocación, autorización, formación. Y 3, esto nos permite, de lo que estamos siendo testigos, nos permite la posibilidad de expandir la riqueza y capacidades teológico-pastorales más allá del mundo eclesiástico. No digo eclesial, digo eclesiástico. Por ejemplo, servicios a nivel de hospitales, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones educativas, organización comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo la posibilidad de que laicos traigan preguntas que anteriormente quizás como iglesia no habíamos podido traerlas. Por ejemplo, más personas casadas escriben hoy sobre sexo o sexualidad, cuando anteriormente lo hacían los curas y las monjas, que no tenían mucho de esto, ¿cierto? Hoy en día se habla de maternidad, ¿no? Digo mucho de esto, ¿no? Eso era para ver si estaban despiertos. Muy bien. Pero hoy en día la experiencia femenina, hablar de la experiencia femenina no se limita exclusivamente a hablar de el género, pero se habla de ser esposa, de ser madre, de ser abuela, y la reflexión teológica, los campos de reflexión teológica que hasta hoy en día permanecen sin ser explorados de mucha manera. Pero también esto tiene debilidades. 1, este modelo de formación teológico-pastoral nos presenta el peligro constante de crear un elitismo que en sí puede llevar a un nuevo clericalismo, un clericalismo laico. Ahora los educados, los que tienen maestrías y doctorados, somos parte de una casta educada con mecanismos, es decir, nuestras instituciones que recrean y privilegian lo que están viviendo. 2, otra debilidad es que la formación teológico-pastoral ha sido y sigue dominada por la comunidad euroamericana de habla inglesa en los Estados Unidos y sigue
sigue sirviendo primordialmente a esta población a pesar de la diversidad cultural que identifica el catolicismo en los Estados Unidos. Y tres, una tercera debilidad, la inhabilidad de incorporar modelos y experiencias, pedagogías y perspectivas de las bases que no son ni blancas, ni hablan inglés exclusivamente y ni se aventuran a reconocer el valor de la experiencia católica más allá del campo del marco de referencia euroamericano. Pero también encontramos posibilidades. Una posibilidad es la oportunidad de reconocer que los pobres, los excluidos, las minorías, los grupos invisibles tienen mucho que contribuir a los procesos de formación teológica y pastoral de la Iglesia. Al reconocer dichas contribuciones, es urgente examinar las actuales estructuras de formación, reestructurarlas si es necesario, como decía Francisco, con la conversión pastoral, y crear espacios para nuevas estructuras. Segunda posibilidad, los laicos y sus múltiples experiencias expanden, corrigen, introducen nuevas reflexiones, tanto sobre la realidad de Dios, del ser humano y del mundo creado. El desafío está el status quo, que a veces es más clerical en muchos países de América Latina y en el mundo entero, está dispuesto a escuchar las voces de los laicos en esta área, y los laicos están dispuestos a escuchar también esas otras voces que siguen haciendo reflexión. Y una tercera posibilidad es nuevas maneras de hacer teología con un carácter transnacional y transcultural. No es algo nuevo, por supuesto, pero sí hay una novedad. Y la novedad radica en que estas maneras de hacer teología no son impuestas bajo sistemas coloniales o neocoloniales, sino que son un esfuerzo intencional de los distintos pueblos que caracterizan a un continente o una región. Esta reunión en estos días es un ejemplo de eso. El proyecto iberoamericano de teología, que de algunos de ustedes son parte, o algunos de nosotros somos partes, lo hace también. Así que nos encontramos ante una nueva manera de hacer teología pastoral, de una nueva manera de teología pastoral en un contexto pluricultural, multicultural estadounidense que quiere entrar en diálogo con América Latina. La pregunta, y con esta pregunta los dejo, es: ¿tendremos la capacidad, el deseo y los espacios para escucharnos mutuamente? En línea de una pregunta que hoy hizo Freddy Parra acerca de las praxis o prácticas, toda esta descripción teológica que vos hiciste indudablemente muestra una teología que tiene impacto en las decisiones pastorales, y es si llevan adelante desde este grupo, desde aquellos que reflexionan en torno a la teología de Tello, algún tipo de prácticas que visibilicen estos tres pasos que describiste, de estas tres fuerzas: el pueblo evangeliza al pueblo, la iglesia evangeliza al pueblo y la iglesia ayuda al pueblo en la forma de evangelizar. Y la otra para Hoffman es, cuando hablabas de Cultural Broker, si pensás que es lo mismo y si no lo es, ¿qué diferencia tendría con lo que llama Francisco a la teología como el laboratorio cultural? Escuchamos los tres y después pasamos de vuelta aquí. Adam. Enrique, algo que me fascinó en lo que he leído de Tello es su idea de que la evangelización de las Américas, comenzando en el siglo XVI, fue llevado a cabo fundamentalmente dentro de la cultura popular. Y él hace esta distinción entre cultura popular y cultura eclesiástica. Y nota que la evangelización no pudo ocurrir dentro del ámbito eclesiástico por la geografía, por el número de evangelizadores que había, por un montón de factores que la iglesia tuvo que enfrentar cuando vino a las Américas.
Y sigues diciendo, y Francisco lo ha repetido, que es en la cultura popular hoy en día donde la evangelización tiene que ocurrir. ¿Okay? Desarrollar esa idea me parece muy interesante, porque yo lo entiendo en este sentido de que en estos últimos siglos la Iglesia ha ido centralizándose y ha querido lograr maneras institucionales de controlar la forma en que el mensaje se comunica. Pero lo que ocurrió en Latinoamérica fue que se les escapó la mano. No era posible, porque todavía esa centralización no existió, porque, como sabemos, el catolicismo es el florecimiento latino, es el florecimiento tardío de la época medieval, aquí, pero en América. Pues bien, ahora mi pregunta va con Husman. Lo que ocurre en el mundo moderno y en un país especialmente como Estados Unidos es un ejemplo de cómo ya cada vez más se va escapando de la mano de la Iglesia los métodos que ha usado para controlar, es decir, la cultura eclesiástica no es capaz de realmente ir acomodando todas las novedades y todas las corrientes que hay. Por ejemplo, tú hablaste de la aparición de este grupo de laicos enormes, la mayoría ahora que están estudiando teología, que son laicos, y no son por lo tanto curas o religiosas o personas que están más bajo el control de un obispo o algo así directamente, ¿no? Entonces, ¿en qué medida es necesario ahora aprovechar esta circunstancia? No simplemente quejarnos de que se nos escapó de la mano el control, pero buscar la forma, así como en América Latina se encontró la forma de crear la evangelización más grande que ha habido en la historia de la Iglesia, que es la evangelización que ocurrió en América Latina, ¿verdad? En el siglo XVI. Pero esa es mi idea, no sé si está suficientemente clara, pero creo que es algo en que tenemos que pensar, porque cada vez más veo el problema de las formas exageradamente centralizadas en que hemos funcionado, que simplemente no pueden funcionar hoy en día. Peter, y después volvemos a eso, si ya te conecté la otra lista, con Suecia está mandada. Pues mil gracias, dos presentaciones fenomenales, pero quiero pedir de la parte de Husman dos aclaraciones, y uno va casi en la misma dirección que Adam, pero hablaste de Ecclesial Ministry, lo llamó Ministerio Eclesial Laica, algo así, ¿no? Que es una nueva realidad, pero hay que aclarar por este público, hasta por mí, dos cosas, porque es una novedad que tiene muchos perfiles y también está bajo de mucho debate. Primero, eso va directamente en la línea de Alan, pero quizá de otro lado, la institucionalidad, porque los obispos no se lograron de crear una forma de institución y ahora está en las manos de distintas entidades. Entonces, eso quizá para este público sería interesante. ¿Quién está, si no está bajo el control de los obispos, o qué es la relación entre conferencia episcopal y esta forma? No, pero vamos a tener espacio para un diálogo, pero yo creo que esta aclaración sería importante. ¿Quién lo dirige? ¿O hay dirección? Porque para mí es una cuestión actual. Pero junto con eso, hablaste de manera fenomenal de la inculturación, mestizaje, etcétera, etcétera, y después de esta realidad de Ecclesial Ministry. Pero de la relación entre los dos también hay que tener más aclaración. Por ejemplo, ¿qué es el contenido de los programas de maestría en torno a lo que acabamos de escuchar esta mañana, la metodología de la teología latina? Yo sé, en mi institución quieren reclutar a la maestría a muchos hispanos, pero después me reportan que los hispanos prefieren la teología de los blancos en vez de la teología latina.
verbalmente me dicen eso. Entonces, en tu opinión, ¿hay mucho contenido de lo que hemos hablado de esta manera en estos programas de verdad? ¿Me explico o no? Bueno, les damos la palabra. Y después... Bueno, a ver, dos cosas. Lo que me preguntaba José y lo que me preguntaba Alan. Primero lo de José. Yo hablaba del contexto de los textos de Tello. Él se juntaba, él renunció a toda vida pública y a toda vida académica. Y eran unos 6, 7 al principio curas que vivían en barrios populares, que querían hacer cosas por los pobres. Y él todos los jueves se sentaba a pensar eso y a motivarlos. Ese grupito empezó a hacer acciones. Una de las primeras que empezó a hacer es lo que se llama, que se hace hasta el día de hoy, un retiro de lincheras. Lincheras son hombres. Un retiro. Pero Tello, uno ve ahora los textos, los juntaba un jueves y le explicaba el acto de fe según Santo Tomás, los 3 crederes, credero de, una cosa densísima. Todo eso para decirle, hay que llevarlos a los lincheras y dejarlos que hagan lo que quieran. Y ponerlos frente a la Virgen. Eso se hace hasta el día de hoy y por ejemplo, bueno, da mucho fruto en ese sentido. Generalmente desde la iglesia vemos un linchera, ¿qué pensamos? En bañarlo, cortarle el pelo, integrarlo a la sociedad, que son obras de misericordia que están escritas por el Evangelio y que no digo que no hay que hacerlas. Pero él lo pensaba más que como un objeto, como un sujeto. Entonces ya bueno, no, júntenlos, pónganlos delante de la Virgen, es llevarlo a Luján, que está a 70 kilómetros de Buenos Aires, se lo lleva, se pasa un fin de semana de fiesta, que coman bien, que tomen si quieren tomar, la Virgen se encargará del orden, y de algún modo ponerlos frente a la Virgen. Y es impresionante lo que se logra. A mí me pasaba las primeras veces cuando yo iba y veía esa reunión que parece mucho a la que dice Jesús cuando hagas un banquete, o ese que va a andar a los bordes de los caminos y invita a los lisiados, los que no tienen nada. Bueno, ese tipo de reuniones parece eso. Y en un momento dice, bueno, pero ahora vamos a agarrar esa cruz bien grande y vamos a ir por el campo, un vía crucis. Y uno diría, no quieren nada. No, al contrario, se pelean por agarrar la cruz. Y hablar de Jesús, por ejemplo, pero todo a su manera, respetando su propia forma. Y después algo muy fuerte, que es muy fuerte en la teología de Tello, llevarlos y ponerlos frente a la Virgen. La Virgen mira al pueblo, el pueblo mira a la Virgen. Ahí hay una contemplación muy profunda, dice Tello, y él desarrolla mucho eso. Él cree mucho en esta acción del Espíritu Santo en América Latina a través de la Virgen. Él lo cree radicalmente, y entonces sus retiros tenían ese núcleo, ponerlos frente a la Virgen, poner el pueblo frente a la Virgen. Y hace toda una teología de la imagen, bueno, muchas cosas. Eso se sigue haciendo. La idea es juntar gente de cultura popular y no transmitirle cosas de otra cultura, sino que dejar que ellos desenvuelvan su vida y fortalecerle lo que ellos tienen adentro. Bueno, podría hablar mucho más, pero no quiero extenderme. Sobre lo que dice Alan, me parece una cosa muy interesante de cómo la evangelización conformó una cultura popular, no creo que a eso te refieres, y cómo eso puede ser un camino de futuro. Tello tiene una lectura teológica, dije, de la primera evangelización, yo creo que es única, de lo que he leído sobre la primera evangelización, nadie la interpreta así, porque no tiene ni la leyenda negra ni la leyenda rosa. Hay varios motivos por los cuales pone que se conformó una cultura popular. Tú dijiste algunos, pero a mí hay otro que me parece más importante, para mí es central, que es la cuestión histórica del patronato. La cuestión histórica del patronato fue que el Papa le encargó a los reyes católicos la evangelización. Entonces vinieron acá y no se hizo una misión de implantación eclesia, no se implantaron iglesias, se quisieron crear pueblos cristianos. El que venía, sea religioso, sea funcionario, todos eran funcionarios del rey, los obispos eran funcionarios del rey. Querían crear cristianos y súbditos del rey. Eso hizo que naturalmente la fe se viva en el contexto amplio del pueblo, no en la comunidad eclesial. A nuestro pueblo más humilde hasta hoy no le entra en la cabeza cuando le decimos hay que bautizarse y pedir muchos papeles para después participar de la comunidad parroquial. No le entra en la cabeza. La fe se vive en la comunidad que es el pueblo. Ya genéticamente lo aprendió así, diría Tello, lo dice con otras palabras. Y hay muchos otros motivos, ¿no? El tema del bautismo como reconocimiento de un lugar, en un pueblo pobre, sufrido, discriminado, el tema del bautismo como una dignidad única.
lo asumió profundamente el pueblo, bueno, y configuró una forma de vivir la fe que no se da explícitamente en las instituciones eclesiales. Yo pensaba en lo que decías vos ahí, sobre gente de iglesia que vive sin iglesia. Bueno, sin la dimensión institucional. Yo creo que en América Latina es muy común. Ellos lo explican la historia de la iglesia argentina, explicando todo lo que pasó después de la independencia, los gobiernos patrios, que no sé si cómo fue en otros lugares de América Latina, en Argentina fue así, el gobierno patrio reclamó para él el patronato, la Santa Sede no se lo reconoció, y hubo ahí un periodo de crisis de unos cuantos años, donde se devastó institucionalmente la iglesia y el pueblo vivió de otro modo su fe. Y después se refundó institucionalmente la iglesia en la segunda mitad del siglo XIX, con muchas congregaciones europeas y todo eso, y ahí aparece más la idea de vivir el cristianismo en la comunidad eclesial, en la parroquia, en el movimiento, pero ya el pueblo lo traía de 3 siglos y medio vivido de otra forma. Bueno, eso sería un poco uno de los elementos que conforman una cultura popular cristiana. Dentro de un ambiente de pluriculturalidad, hay que hablar de qué es lo uno y qué es lo diverso, pero hay una unidad, y tal vez los testimonios que escucho ahora de Estados Unidos, de cómo se configura todo, pueda dar cuenta que en el fondo hay una unidad de los latinoamericanos más allá de la pluriculturalidad de las expresiones, ¿no? Me parece que por ese lado, no sé si te ilumina o no, pero puede ir la cosa. Sobre el control, yo me acordaba de esto, seguramente que se controlaban muchos aspectos también en la primera evangelización. Lo que pasa es que ahí tiene que haber sido por Dios que tuvo éxito, ¿no? Porque uno ve y no buscaban inculturar, buscaban otra cosa, pero se dio una inculturación a partir del dolor, que no hay que bastardear, como dijo José Carlos, del dolor, del sufrimiento que significó la conquista. Se fue dando eso. Pienso una cita que traía Tello del Segundo Concilio Limense, le explicaba que para los indios tenían menos preceptos, había 53 días de precepto más los domingos. Y a los indios le pusieron 12 más los domingos, creo que era así. Y explica el concilio, el catecismo del Concilio Limense. Dice, esto lo hizo el Papa porque no quiere que tengan muchas cargas, sino que sean cristianos. Bueno, indios esclavizados y todos querían que sean cristianos. Y a su manera se conformó una nueva forma. ¿No? Brevemente, con relación a la pregunta sobre el mediador cultural y la idea de Francisco sobre una teología que en cierta parte hace las funciones de laboratorio cultural teológico. Yo creo que en gran parte sí conectan, pero el contexto de cultural broker o mediador cultural en el contexto norteamericano es mucho más, en inglés dirían raw, es más básico, y la idea es simplemente negociación de identidades en gran parte. Es negociación de identidades, negociación de espacios, aún dentro de las mismas comunidades eclesiales. Tal vez el laboratorio teológico nace en medio de esa pluriculturalidad, ¿no? Como las comunidades, por ejemplo a nivel parroquial, hoy en día existe un modelo por ejemplo, un modelo eclesiológico que está siendo avanzado por uno de los colegas de Alan en Loyola Marymount University, la idea de la parroquia compartida, the shared parish. Y este es un modelo eclesiológico de vida parroquial que hasta en la literatura europea yo no lo he visto en la teología latinoamericana. Se habla de parroquia como comunidad de comunidades, pero en América Latina, pero en Estados Unidos la parroquia compartida, shared parish, tiene su propia eclesiología a la luz de la diversidad cultural, lingüística y otras dinámicas. Yo creo que en ese sentido viene siendo una especie de laboratorio. Y conectando las dos preguntas de Alan o los dos comentarios de Alan y Peter, ciertamente nosotros podemos tener una conversación de unas 6 horas sobre este tema porque es bien complicado. Yo creo que la mejor manera de observar la cuestión de control, no me gusta mucho la palabra control, pero tal vez como acompañamiento, la manera de cómo determinamos la funcionalidad, pero no solamente la funcionalidad, sino la formación, el tipo de formación que las personas reciben, cómo se evalúa la manera como esas personas están avanzando su ministerio.
Yo creo que en este momento los obispos de los Estados Unidos y Monseñor Cantullo, usted quizás puede decir algo tal vez en su diócesis o las dos diócesis en donde usted lo ha visto, pero yo creo que en los Estados Unidos, si hay algo que después del documento que se escribió en el año 2005, colaboradores en la Viña del Señor, los obispos de los Estados Unidos han evitado cualquier esfuerzo de tratar de tener una sola voz a nivel nacional para controlar o para determinar lineamientos que valen para todos. Y yo creo que, al menos desde mi perspectiva, lo que yo he visto es que los obispos están manejando lay ecclesial ministry a nivel de subsidiariedad. Veo que distintos obispos se acercan a esta realidad y autorizan lo que un obispo autorizaría en una diócesis. Van a haber obispos que dirían, para mí esa manera no va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchas diócesis en los Estados Unidos en donde laicos están encargados oficialmente, canónicamente, ¿no? Código de Derecho Canónico, Canon 503, si no estoy mal, 501, 503, en donde laicos están canónicamente encargados de parroquias completas. Conozco obispos que me han dicho, en mi diócesis eso nunca va a pasar, ¿cierto? Entonces vemos que Veo que esta realidad se está manejando más a nivel de subsidiariedad, los obispos a nivel local. Pero ciertamente podemos hablar un poquito más de esto más adelante. Las presentaciones, súper interesantes ambas. Me gustaría quizás vincular, escuchar más a Hosman, pero a la luz de lo que presentó Enrique. Esto es muy experiencial también, un poco observando de la academia estadounidense. Creo que podemos coincidir todos que una de las experiencias de fe más profundas de Latinoamérica es su piedad popular. Muy bien lo presentó Enrique. Me da la impresión a mí, y muchas veces cuando surge este tema en la academia en Estados Unidos, yo estudio en la Universidad de Notre Dame, me da la sensación que no se comprende mucho la piedad popular latinoamericana. No se comprende, incluso suena muy feo, pero se hasta menosprecia, ¿sí? Es como pareciera ser un estadio más infantil para ellos, de experiencia religiosa. ¿Qué pasa con los latinos formados en un ambiente anglosajón cuando tienen que tocar estos temas? Los dejan encasillados en sus parroquias, porque la experiencia de fe también muestra que la comunidad latina sí vive la vida popular dentro de su espacio pastoral. Pero ¿qué pasa ahí con el estudiante o con el académico latino? Con esa experiencia, con esa forma de hacer teología más popular. Esa es como si pudiésemos conversar un poquito de eso. Bueno, muchas gracias. Enrique, últimamente yo he oído hablar más de Tello, pero no sabía nada, como bien dijiste, que más nombrado que conocido. Me gusta mucho lo del conocimiento afectivo, me parece súper interesante, y Lonergan habla del conocimiento que nace del amor, también esa parte. Pero la pregunta que me surgió es, creo que los métodos pastorales no llegan a tener la fuerza porque todavía seguimos oponiendo sociología a conocimiento afectivo, a lo que sea. O sea, en vez de ponerle como la I, sociología I, como que seguimos dudando de si vamos a caer en el sociologismo, etc. Me parece que sí, el peligro puede existir, pero de todas formas Vaticano II nos lanzó a tomarnos en serio la autonomía de la realidad. Entonces, como ser capaces de ver la sociología y otras mediaciones en los métodos pastorales como válidas y ponerles una I y no una O. Y Hosman, pues tú mismo ya lo dijiste, ¿no? Tal y como lo escucho, me da el peligro del clericalismo total. Y cuando remarcaste muchas veces lo de autorizar, los ministerios autorizados, como que todo tiene que pasar así, entonces me da mucho miedo el clericalismo. Y la última pregunta, un poquito con la religiosidad popular, la formación de la que tú hablas es como, me pareciera, pues se forma la gente. ¿Y dónde está las frases que repetimos tanto, los pobres no se evangelizan?
O sea, como que la formación salga del... O sea, que no es formación que le damos para capacitarlos más, sino como ellos interpelan a la iglesia y nos forman en la comunidad eclesial. Y también la antigua que está detrás de ti, Consuelo. Gracias para las presentaciones. Mi cuestión es sobre una transformación que está pasando, que Holtzman habló, pero no mucho y quiero escuchar más, que está pasando no solamente afuera de la iglesia, pero adentro de la iglesia. Ustedes dos hablaron en los pueblos hay el núcleo del evangelio y ese es una manera de hacer teología, del método que hablamos ya, y también Holtzman habló de la transformación de la iglesia como la hispanización que está pasando. Pero la transformación que yo quiero escuchar más sobre es el secularismo, porque en Eclesia en América habla de la piedad popular, es una manera de enfrentar el secularismo. Y ahora estoy conectando un poquito las otras preguntas aquí. Pero en Norteamérica y en los Estados Unidos, Holtzman, tú sabes muy bien que el uso de esa palabra, secularismo, es algo que tiene un sonido muy político. Cuando los obispos usan esa palabra, es para una táctica política, casi siempre. Es una manera de hablar de como una agenda o una manera de ser político que es progresiva y algo que no es tradicional. Y que yo quiero saber de ustedes juntos, porque esto está pasando muy rápido en la iglesia ahora, la gente yendo de la iglesia. Holtzman, tú sabes, los estudios en los Estados Unidos, Pew Research Studies. Yo no sé mucho de Latinoamérica, pero yo creo que es similar, cosas están pasando. Entonces yo quiero saber qué manera podemos pensar en el secularismo como una cuestión teológica y pastoral. Entonces más enfoque en eso y no político como vemos en los Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias a los dos por la presentación. En realidad no es una pregunta la que voy a hacer, sino una pregunta que me hago a mí misma y que me gustaría poner a disposición de esta asamblea. A mi juicio, está un poco desordenado el debate en cuanto al objetivo que nos planteamos en esta reunión, que esta sería un primer encuentro en función de un camino juntos, como planteó Peter hace ya muchos años, en el diálogo norte-sur. Y justamente acá hay una mezcla de disciplinas, porque todos nos autodenominamos teólogos, pero si viene ahora alguien de la academia que no es del campo nuestro, no sabría qué somos cada uno de nosotros. Porque no puede ser que todos opinemos sobre, por ejemplo, yo digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la práctica religiosa de los cristianos o estamos hablando de una teología como una disciplina académica? Cuando estamos hablando de la exclusión de los latinos o de los migrantes, ¿estamos hablando en términos de práctica religiosa o es equiparable a la exclusión social de cualquier migrante? O sea, que excluyen por migrante o por católico, porque no es lo mismo. Cuando hablamos, bueno, no me olvidé los lentes, estoy adivinando lo que yo los perdí en realidad. Me pregunto, cuando hablamos de teología, ¿qué entendemos por teología? ¿La práctica de la fe? ¿La diferencia de cómo se practica la fe entre el norte y el sur? ¿Es un campo de la teología o un campo de la sociología? Cuando hablamos del encuentro norte-sur, ¿es un problema teológico o es un problema cultural? ¿No le pasaría lo mismo a los que hacen historia, o ingeniería, o derecho jurídico, o sea, derecho constitucional? Cuando hablamos de método en la teología, acá también se abren un montón de cosas, porque hablamos de los métodos teológicos, pero como si se pudiese hacer una disciplina de manera aséptica. Sabemos que quitar la ideología es una fantasía, es imposible sacar la ideología.
porque sacar la ideología es sacar lo situado. Y el mismo Papa dice, no quiero ideología porque parto de una ideología que es la del Evangelio. Entonces, cuando hablamos de método, ¿no habría que considerar también posiciones políticas, posiciones filosóficas? Cuando hablamos de la teología sistemática, en Argentina los mejores especialistas en escolástica no están entre los teólogos, están en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y no se llaman así mismos teólogos, se llaman medievalistas o doctores en filosofía moderna o antigua. ¿Por qué creen que un teólogo, por ser teólogo, es un especialista en la escolástica, por ejemplo? Entonces, y así podríamos analizar cada una de las cosas que estamos diciendo. Entonces, esto es una opinión, ¿no? Escuchando lo de Tello, ¿no? El pueblo evangeliza al pueblo, el pueblo, sumando a lo que dijo Quique, otras tantas cosas, y a lo que dijo Ospino. Yo digo, si acá hubiese una persona que no es teólogo, no entendería de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una pelea cultural, si estamos hablando de una pelea religiosa. Entonces, a mí me parece interesante todo esto, pensarlo en función de cómo lo escuchan otros. Pero cuando uno, como me ha pasado ahora con el padre Escanone, estábamos en un contexto alemán y hablábamos de pueblo y trabajo, los alemanes se querían suicidar porque eso suena a fascismo. Y lo mismo en España. Entonces yo les decía, ¿por qué les suena tan raro? Cuando yo leía los documentos de otros papas que no eran latinoamericanos, todos nosotros nos hemos formado así, los entendíamos. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos con libros de filosofía, de sociología, de historia y de literatura europea. Entonces, claro, todos estudiamos Aristóteles, todos más o menos estudiamos algo de Santo Tomás, algo vimos de filosofía moderna, entendemos a Ratzinger. Pero imagínense cuando un alemán o un francés que nunca leyó a Kusch, ni a Kuschen, ni a Tello, ni a Gera, por nombrar los locales, ¿no? Agarra una encíclica hecha por este papa, donde se suponen todos conceptos latinoamericanos. Es incomprensible. Al revés no lo es, porque nosotros sí fuimos formados con una biblioteca europea. Entonces es bastante complejo el tema de la incomprensión. Entonces yo digo, ¿cómo pensar de acá en más una teología norte-sur? Porque Ospino dijo algo que yo no había pensado, una teología euro-norteamericana, creo que fue la categoría que usaste, ¿no? Sumado a la cultura del sensu fide, podríamos decir, popular, de la que tanto nos ha explicado en términos filosóficos Escanone. Yo creo que está acá presente, pero cuando él no está lo digo igual. ¿Cuál fue la grandeza de la obra de Escanone? Justamente de agarrar todas estas cosas que nadie entiende mucho fuera de este contexto y ponerla en categorías filosóficas y teológicas. Entonces, para que un europeo cuando agarra eso pueda entender de qué estamos hablando, porque no se trata solamente de traducir una lengua a otra, sino traducir una cultura a otra. O sea, ¿cómo explicar esto de que el pueblo no se equivoca a un alemán? Si no es pasando por la filosofía, ¿no? Entonces, nosotros, cuando hablamos acá teología, ¿estamos hablando de pastoral, de cómo llegar al pueblo? ¿O estamos hablando como teólogos de cómo dialogar con los europeos? Porque son dos cosas bien diferentes. Si vamos a hablar de teología, de cómo educar al pueblo, o de cómo aprender del pueblo, cualquiera se parará del lado del poder que le guste, entonces pensaríamos en métodos pastorales. Pero si vamos a hablar en términos de diálogo académico, no podemos evitar pasar por la traducción de la filosofía, porque es incomprensible, si no, todo tipo de diálogo, habría que empezar a definir cada una de las palabras. Entonces me parece genial la modalidad que armaron Peter y María Clara de este formato, justamente porque nos permite entre nosotros dar este debate para mañana, cuando cada uno de nosotros, en conjunto, por separado, como académicos o como obispos o como pastores, estemos en contextos que no son americanos, ni del norte ni del sur, cómo poder hablar con otros y que la conversación no se convierta en un ruido, ¿no? Esa es una opinión, no una pregunta. Bueno, yo quiero, aprovechando que me toca ahora, retomar una cosa que dijo Consuelo y luego a lo que dijo el padre Bianchi.
lo del conocimiento por naturalidad, a mí me parece que es el comienzo y el fin del método. Es decir, que primero se siente por connaturalidad, la connaturalidad afectiva que da el amor, dice el Papa de Evangelii Gaudium. San Tomás también habla de la connaturalidad que da tener una virtud con respecto a los actos de esa virtud, que orienta cómo voy a enfocar luego las mediaciones científicas, empezando por las ciencias humanas, y luego será ya la filosofía, hasta llegar a la teología, etc. Y lo mismo para el ver, y lo mismo para el actuar. Cuando se llega a lo práctico, el acto de prudencia y discernimiento último, de nuevo funciona el conocimiento por naturalidad. Es I, no O, pero un I ordenado entre el conocimiento por naturalidad y los distintos conocimientos de las distintas ciencias, más analíticas, más hermenéuticas, etc. Bueno, eso, cuando Quique habló de la cultura popular y la cultura eclesiástica, e hizo alusión al patronato, yo una cosa que había pensado, no lo iba a decir, pero me pareció que, bueno, a lo mejor vale la pena decirlo. Hay que tener en cuenta que en América Española, por el derecho de patronato de los reyes, durante muchísimos años, 50, 60, etc., no había ordenaciones sacerdotales. Es decir, se fueron muriendo los obispos españoles o volvieron a España. Por lo tanto, fue el pueblo mismo que evangelizaba y se autoevangelizaba. Y los pocos sacerdotes se fueron como capellanes de los ejércitos emancipatorios, San Martín, Bolívar, etc. Entonces, yo por lo menos dos casos, uno estudiado por el padre Marsal, en el sur del Perú, donde dice, ahí hubo verdadera inculturación del Evangelio en la cultura andina, sobre todo quechua, pero no lo hicieron ni teólogos ni curas, lo hicieron las abuelas y las madres, que ellas tenían una verdadera fe y lo expresaban en categorías andinas, la fe que ellas tenían. Y esos estudios de antropología cultural del padre Manuel Marsal, en Perú. Pero de algo se puede decir también de Argentina, el tincunaco, en la provincia de La Rioja. Tincunaco es una palabra quechua que significa encuentro, que es el encuentro, en la figuración en dos procesiones del encuentro entre la cultura indígena y la cultura española. A los no riojanos les parecía una superstición. El arzobispo de Córdoba, cuando pertenecía a La Rioja, al obispado de Córdoba, lo había prohibido, pero el pueblo seguía teniendo la procesión. Bueno, hasta que sacerdotes riojanos que conocían de adentro empezaron a participar, y luego ya en la obra Beato, Monseñor Angelelli le dio mucha importancia aún en una lectura de liberación. Pero en el fondo fue inculturación hecha por el mismo pueblo por la falta de sacerdotes, debido a que por el derecho de patronato los obispos iban muriendo, se volvieron a España y no había ordenaciones sacerdotales durante muchísimos años, hasta que luego, recién hacia el último tercio del siglo XIX, de nuevo Roma comienza a mandar misión, etc. Bien. El último, Pablo Fernández. Bom,
yo hablo portugués. Yo quiero hablar un poco también sobre el catolicismo en Brasil, un poco a partir de que habló Figueroa y que habló también Scaloni. Tenemos una primera fase del catolicismo en Brasil, que es el catolicismo colonial. La frase que define esse catolicismo é, em português, muito santo, pouco padre, muita reza, pouca missa. Era um catolicismo, se pensamos em Bourdieu, cuja produção dos bens simbólicos estava muito distribuída. Com tantos ministérios laicos, beatos e beatas, rezadores e rezadoras, pregadores itinerantes. Isso não era por falta, porque não teriam padres, mas porque era a estrutura desta forma de catolicismo, que foi vigente até o fim do século XIX. Ali teve um grande cambiamento, um processo que chamamos de romanização, da implantação de uma nova forma de catolicismo, cuja produção dos bens simbólicos era muito concentrada na demanda dos curas. Isso se logrou com o câmbio desse universo simbólico devocional, com santos cuja devoção agora se deveria ser por meio dos sacramentos, como o Sagrado Coração de Jesus. E assim os curas se faziam necessários para essas novas devoções. Uma reação a isso foi a privatização do catolicismo. A gente não abandonava as devoções tradicionais, mas assim dentro de casa, não mais no espaço público. Depois tivemos, no Vaticano II, as comunidades eclesiais de base, um novo processo de enculturação, mas que depois, bajo João Paulo II, se fez uma enorme repressão, aí se retomaram do catolicismo popular nas comunidades eclesiais de base e a substituição por uma forma de pentecostalismo católico. Mas, nesse momento, cresce enormemente das igrejas neopentecostais. Inclusive porque há muito mais similaridade entre o pentecostalismo católico e o neopentecostalismo do que entre o pentecostalismo católico e as outras formas mais tradicionais de catolicismo, que favorecia a migração, o trânsito entre catolicismo e neopentecostalismo. Ao contrário do que pensavam os conservadores, que essa forma, o estímulo do pentecostalismo católico seria uma barreira. Não foi uma barreira. Isso é uma ponte que facilitou a passagem. Em 3 décadas, barramos de 90% de uma população católica em Brasil até 40%, 50%, 40%. Em tantos lugares, o neopentecostalismo já soma mais de 60% da população. E uma igreja católica que não consegue reagir a esta situação. Em parte porque tantos bispos com uma ideologia de uma igreja que deve ser pequena, mas com católicos muito fortes, é melhor do que uma igreja grande. Um pouco isso já estava presente no livro de Ratzinger, Novo Povo de Deus. Essa forma de ideologia. Mas o problema que para mim é mais grave, maior, é porque para além dos números diferentes, temos um cambiamento do ethos cultural brasileiro que depois de 500 anos não tem mais um ethos católico, mas até agora um ethos neopentecostal, baseado na teologia da batalha espiritual e na teologia da prosperidade, com enormes impactos sociais e políticos. E uma igreja católica que não consegue reagir a esta situação. Muchas gracias. Bueno. 3 puntos, no le voy a hacer justicia a todas las preguntas y comentarios, pero 3 puntos básicos. Rocío, ¿qué pasa con los latinos nacidos formados en los Estados Unidos en cuanto a la religiosidad popular?
te invito a que tengas una conversación con Claudia cuando tengas el momento. Ella escribió una tesis doctoral precisamente sobre ese tema. Pero en pocas palabras, estamos viendo una transformación completa. Los latinos nacidos en la segunda, tercera, cuarta generación retienen ciertos símbolos, pero el bagaje cultural, religioso, que le da vida a Nuestra Señora de Guadalupe, a las novenas, a la religiosidad popular de América Latina, en el contexto norteamericano casi no existe, y mientras más se van alejando de la generación migrante, es mucho menor. Pero eso no significa que desaparecen, sino que los símbolos son reconstituidos. Y algo bien fascinante, como el símbolo de Guadalupe significa algo bien particular para la inmigrante mexicana, y algo muy interesante para la inmigrante o el inmigrante de segunda, tercera generación. Y otra persona con quien te recomiendo tener una conversación, Nancy Pineda de Madrid, también escribió una tesis doctoral exactamente sobre el tema de Guadalupe, ¿no? Dos, David, gracias por la pregunta. Y con relación al secularismo, aquí uso secularismo no en el sentido que decías, y tú sabes que en eso estamos de acuerdo, no como un artilugio político, sino como en el estilo de Charles Taylor. Charles Taylor, ¿no? Filósofo católico franco-canadiense, habla de secularismo no como lo opuesto a la religión, sino como el espacio dentro del cual la religión existe, ¿no? Dentro del cual lo religio. Secularidad, that's right. Secularismo es el movimiento alejándose de lo religioso, esa ideología. Para secularidad. Entonces, el proceso de secularización, yo creo que aparte del impulso antieclesial, antirreligioso que puede tener, no, Charles Taylor de hecho invita a una especie de lo que llama el re-engagement of the secular, una invitación a retomar el diálogo con lo secular. Y yo creo que es allí en donde, por ejemplo, movimientos ecuménicos e interreligiosos nos están enseñando algo bastante. Muchos jóvenes católicos que no van a misa, muchos jóvenes católicos que no reciben los sacramentos o no participan de la vida sacramental de la iglesia, participan fácilmente en movimientos TIC, por ejemplo, ciertos movimientos eclesiales, etc. Y por último, Emilce, estoy sorprendido de tu sorpresa al mismo tiempo, ¿no? Pero simplemente que tal vez creo que la mejor manera de reaccionar a tu reacción, es decir, ya era hora de estar hablando, de hablar de teología, de una teología, de un método para la teología católica. Es un mundo pluricultural y es una invitación a que si nosotros tuvimos que aprender Husserl, en Hegel, en Kant, en leer estos teólogos, es momento de que los europeos y los norteamericanos y los asiáticos comiencen a leer a Escanone, a Alan Figueroa de Emil Secuda, Nancy Pineda de Madrid y otras personas para poder entendernos mutuamente. Yo creo que no es necesario que nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo solamente porque otros no nos entienden. Muy cortito nomás, pero para responder un poco, bueno, lo que dijo Rocío Consuelo, sobre poner ese I entre sociología y el conocimiento por connaturalidad, no lo podría decir yo mejor que el padre Janone, ya lo explicó muy bien y yo más bien confesaría mis límites en ese sentido, pero creo que es un camino pendiente y me gustó cómo lo formuló, un I ordenado. La formalidad es teológica, pero lo otro será una herramienta. El análisis que nos presentó Hoffman sobre la vida de la Iglesia Latina en Estados Unidos, a mí me resultó muy luminoso todos esos datos que él tiraba. Eso hace falta para iluminar la teología. Después será una reflexión teológica. Y algo sobre el secularismo, que decía David, y la piedad popular. Yo diría, sería largo para explicarlo, pero un esbozo muy cortito a partir de la teología de Tello. Él piensa las culturas no como un compartimiento estanco, sino como una actitud vital, entonces como corrientes histórico-culturales. Y todos estamos transidos por una mezcla de culturas. Los pobres de América Latina sobre todo tienen esto que se llama
cultura popular latinoamericana, que es una visión trascendente de la vida, donde ese anhelo de reconocimiento de la dignidad de uno hace que quiere que todos sean reconocidos y todos se reconocen como hijos de un padre. Esa cultura latinoamericana, en cuanto se fortalece más en los sujetos, más saca el secularismo. Yo diría que hay tres grandes corrientes culturales en lo que nos interesa la evangelización: la cultura popular, la cultura eclesial, que es esta cultura que enseña a vivir el evangelio dentro de las instituciones eclesiásticas, que es la que por ahí nos alimenta la fe de muchos de nosotros, ¿no? Y después la cultura moderna, que es la cultura que viene de la Ilustración, que es, se puede decir, secularista. Entonces, yo creo que Tello mira así, no mira en cuestión de clase media, clase pobre, no hace una distinción de clases, sino distinción de culturas. Entonces, una buena pastoral que responda a este fenómeno del secularismo que tanto mal le hace a la gente, al cercenarle esa dimensión trascendente de su vida, una pastoral puede ser fortalecer lo que tiene de cultura popular adentro y en esa dimensión de solidaridad, de hermandad y de mirada trascendente de la vida. Es una simplificación, no estoy teniendo una mirada romántica tampoco en este caso, pero sí remarcar de la cultura popular esa dimensión trascendente que tanto frena el secularismo. ¿Me regalas un minuto? Sí. Solamente quiero, solamente para invitar para crear un espacio para tener una conversación más adelante con el padre Escanone y con Juan Carlos y con Enrique, pero quiero en gran parte notar un desacuerdo que tengo con una posición que los dos ofrecieron, y es la idea de comparar la experiencia de un pueblo católico que por una razón política o colonial no tuvo sacerdotes, pero vivió y se mantuvo católico, a la experiencia de un pueblo católico que intencionalmente rechaza las estructuras eclesiales y quiere vivir un catolicismo en gran parte más allá de la institución. Creo que categóricamente nos encontramos ante dos realidades un tanto distintas, y la idea de que eventualmente la jerarquía o la institución va a venir y reevangelizar a ese grupo, lo que yo veo en los Estados Unidos es que esa no es la dirección en la cual se están moviendo. Entonces yo creo que nos abre la oportunidad a repensar. Existe un elemento allí, pero una vez que el pueblo decide ser religioso sin la institución, inmediatamente nos desafía a pensar cuál es el papel de la institución y cuáles son las nuevas estructuras si las antiguas no conectaron con estas comunidades que se supone que estaban sirviendo. Muchas gracias, ha sido una sesión estimulante. Yo pido mil disculpas a Alejandro Bertolini, que estaba en la lista, era tan grande que yo lo salté. Entonces él tiene prioridad en el café para interrogar a nosotros. Podemos pasar al café.